decía don Evaristo, hombre de bigote fino, de alma estrecha y pasos medidos, que el mundo había exagerado con eso del pecado. Según él, los hombres modernos pecaban más por moda que por necesidad. Antiguamente, solía decir, con voz de catecismo, los pecados eran robustos, de carne y sangre. Hoy son de imaginación, afirmaba con una serenidad que rozaba la insolencia, que hacía más de 40 años no tenía de qué confesarse. No por falta de fe, Dios lo libre, sino porque no encontraba en su vida un solo acto verdaderamente culpable. Vivía en un pueblo donde las campanas sabían más de las almas que los propios curas, y donde la moral se medía al ritmo de los rezos. Las beatas lo tenían por santo, los niños le besaban la mano, y hasta los perros, al verlo pasar, movían la cola con una reverencia misteriosa. A Evaristo aquello no le molestaba. Al contrario, se había acostumbrado al perfume de su propia virtud. Dios debe sentirse orgulloso de tenerme entre sus criaturas, pensaba mientras alisaba su chaqueta negra, antes de entrar en la iglesia, como quien acomoda la sotana invisible de un justo. Tenía su banco fijo, el tercero a la derecha, junto a la columna donde el yeso comenzaba a agrietarse, tal vez por tanto escuchar sus rezos exactos, porque don Evaristo rezaba como quien hace contabilidad, ni un Padre Nuestro de más, ni una palabra de menos. A veces, si el coro tardaba en iniciar, él movía los labios en silencio para no perder el compás de su devoción. Era, digámoslo sin ironía, un creyente sincero, pero también un poco propietario de su fe. En el pueblo se decía que si el cielo se cerrara una tarde de tormenta, Dios dejaría una ventana abierta solo para el Aná. Evaristo le hacía gracia esa exageración, pero no la desmentía. El que no se defiende del elogio acaba adoptándolo como escudo. Cuando el nuevo sacerdote llegó, un muchacho con ojos todavía sorprendidos por el mundo, decidió visitar casa por casa a los feligreses antiguos para conocerlos y alentarlos al sacramento de la reconciliación. Llegó también a la puerta de don Evaristo. El anciano lo recibió con cortesía, aunque no sin la sospecha de quien ya ha escuchado demasiadas homilías. «Padre», dijo con voz firme, antes de que el otro hablara, «le ahorro el trabajo. Yo no me confieso desde hace 42 años». «¿Y por qué no, don Evaristo?», preguntó el sacerdote, más curioso que escandalizado. «Porque no tengo de qué. Todos tenemos algo», sonrió el joven. «Siempre hace bien limpiar el alma, aunque uno crea que está limpia». El anciano se acomodó en la silla, cruzó las manos y respondió con la calma de un hombre convencido de su propia inocencia. «Padre, el que limpia lo que ya está limpio, termina ensuciando». El silencio que siguió fue espeso, casi eleganchi. El cura no quiso insistir. Entendió que aquella conversación no necesitaba argumento, sino tiempo. Sin embargo, al salir de la casa, tuvo la sensación de que había dejado atrás una puerta cerrada por dentro. Don Evaristo, en cambio, se sintió satisfecho. Su respuesta le pareció digna de ser citada en los púlpitos. Durante varios días la repitió en voz baja, con cierto deleite retórico: «El que limpia lo que está limpio, termina ensuciando». Le gustaba la sonoridad del juicio moral cuando provenía de sus propios labios. Esa noche, al cenar, pensó en el sacerdote. «Buen muchacho», dijo para sí, pero ingenuo. «El mundo está lleno de almas que buscan pecados donde no los hay. Yo, gracias a Dios, aprendí a vivir sin sobresaltos». Luego se sirvió una copa de vino. Levantó la vista hacia el crucifijo que presidía su comedor y murmuró: «Señor, si todos fueran como yo, no te faltarían motivos para sonreír». El Cristo, hecho de madera oscura, no respondió. Pero quizá, solo quizá, una grieta leve en la cruz tembló al reflejo de la vela. Y aunque don Evaristo no lo notó, la grieta llevaba el tamaño exacto de un orgullo que empezaba a resquebrajarse. Pasaron las semanas y la vida de don Evaristo continuó su curso recto, sin sobresaltos ni novedades. La rutina era su evangelio. Al levantarse al alba, afeitarse con precisión, casi militar, desayunar una taza de café y pan sin manteca, porque el exceso es primo del pecado. Y,
caminar hasta la iglesia con su bastón, no por necesidad, sino por autoridad. Su paso era tan exacto que los niños del pueblo solían decir que podían ajustar sus relojes cuando lo veían doblar la esquina. Él, al escucharlo, disimulaba el orgullo tras una sonrisa severa. La vanidad, cuando se reviste de virtud, tiene un modo de parecer humildad. Durante la misa, ocupaba su banca habitual, la tercera a la derecha. Rezaba con esa actitud de contador de almas que cree tener todo balanceado en el libro de Dios. Sin embargo, una sombra imperceptible, un temblor del alma, comenzaba a instalarse en el endo. No era culpa, todavía, era más bien una incomodidad sagrada, como si el espíritu empezara a sentir que la pureza, cuando se presume demasiado, deja de oler a incienso y empieza a oler a encierro. El joven sacerdote, por su parte, no había olvidado aquella conversación. En cada homilía encontraba una excusa para tocar, con delicadeza, el tema del perdón. Hablaba de la soberbia escondida en los buenos, de las virtudes que se convierten en idolatría, y aunque nunca lo nombraba, don Evaristo sabía, creía o sabe, que aquellas palabras iban dirigidas a él. Una mañana, después de misa, el sacerdote se acercó al anciano con tono cordial. Don Evaristo, ¿ha pensado en lo que hablamos? El viejo levantó la vista, seguro de su papel. Padre, hay quienes se confiesan para tranquilizar la conciencia. Yo, gracias a Dios, no tengo ese problema. Tal vez no lo necesita, respondió el cura, sereno. O tal vez su alma está tan acostumbrada al silencio que ya no distingue si habla o calla. Fue una frase inocente, pero quedó resonando como una campana mal apagada. Don Evaristo no contestó. Esa noche, al rezar el rosario, perdió la cuenta de las avemarías. No era costumbre en él, volvió a empezar, pero el hilo de las oraciones ya no fluía con la misma nitidez. En algún punto se descubrió pensando no en Dios, sino en el sacerdote, y eso lo irritó profundamente. La juventud confunde la fe con la novedad, murmuró, pero en el fondo algo se había movido. Días después, mientras ordenaba unos papeles antiguos, encontró una carta olvidada en un cajón. Era de su hermano, muerto hacía más de 20 años. Aquella historia dormía en el silencio familiar. Un litigio por una herencia mínima, unas palabras duras, un adiós que se volvió costumbre. Evaristo había preferido pensar que el tiempo lo borraba todo. Sin embargo, la carta, escrita con tinta parda y letra insegura, decía en hermano, si alguna vez te pesa lo que dijiste, aquí estaré. Evaristo leyó la frase varias veces, como quien prueba un vino antiguo. No sintió lágrimas, ni culpan, solo una molestia. ¿Qué necesidad de remover el pasado? Pensó y dobló el papel con pulcritud, pero el pensamiento, una vez leído, se le quedó adentro, como una astilla. Aquella noche soñó con su hermano. No falaban, simplemente caminaban juntos por un campo vacío. Ao despertar, el anciano se llevó la mano al pecho. No sabía si había soñado con tristeza o con alivio. Por primera vez en muchos años, el silencio de su casa le pareció demasiado grande. La siguiente misa fue la de San Antonio, patrono del pueblo. La iglesia estaba llena, el coro cantaba y las campanas repicaban con entusiasmo. El joven sacerdote subió al púlpito y, con voz clara, habló del perdón. No del que se pide, dijo, sino del que cuesta conceder. Y añadió, hay corazones tan bien cerrados que ni Dios entra sin llamar. Y cuando Él llama, no lo reconocen. Don Evaristo sintió un leve ardor en el pecho, como una astilla de fuego. Durante el sermón, evitó mirar al altar. Miraba sus propias manos, inmóviles, blancas, casi transparentes. Al terminar la misa, salió sin saludar, caminando más rápido de lo habitual. Esa tarde no rezó el rosario. En lugar de eso, se sentó frente al crucifijo de su comedor y, sin darse cuenta, murmuró, Señor, si no tengo pecado, ¿por qué me siento tan inquieto? No hubo respuesta, solo el leve crujir de la madera, como si algo muy dentro de su alma
o muy dentro de la cruz, empezara a resquebrajarse. Era una tarde de cielo pesado, de esas en que el sol parece cansarse antes de ponerse. Don Evaristo caminaba despacio por la calle empedrada que conducía a la iglesia. No llevaba bastón aquella vez, quizá porque necesitaba sentir el suelo bajo los pies, confirmar que seguía en el mundo. Entró sin hacer ruido. El templo estaba casi vacío, solo el olor a cera consumida y el eco distante de los rezos de la mañana. Se detuvo en la puerta por un momento, indeciso, como quien visita una casa donde no sabe si es bienvenido. El aire era fresco y en la penumbra las imágenes parecían respirar. Avanzó lentamente hasta su banca habitual, pero no se sentó. Caminó directo al confesionario. El joven sacerdote estaba allí, cerrando los libros del día. Al verlo, se levantó con sorpresa don Evaristo. El anciano levantó la mano, pidiendo silencio. Padre, hoy vengo por fin a limpiar lo que creí limpio. Se sentó en el banco frente a la rejilla. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía discursos preparados. Las palabras se le resistían, como si toda su vida hubiera sido un argumento mal aprendido. No tengo pecados, padre, empezó con voz temblorosa. Salvo uno, el sacerdote esperó. Creer que no los tenía. El joven no dijo nada. Dejó que el silencio hablara, como quien observa una herida abrirse sin tocarla. Evaristo respiró hondo y las palabras, al fin, comenzaron a salir, desordenadas, frágiles, humanas. He sido justo, padre, pero no misericordioso. He rezado por los pecadores, pero sin amarlos. He ayudado a los pobres, pero sin tocar sus manos. He creído en Dios como quien cree en una cuenta bien saldada. El sacerdote cerró los ojos. No sabía si debía consolarlo o aprender de él. Evaristo continuó. Y lo peor es que disfrutaba de mi pureza. Era mi tesoro. No quería mancharla ni con lágrimas. ¿Y ahora?, preguntó el cura, suavemente. Ahora creo que he vivido con las manos limpias, pero el corazón cerrado. Por primera vez en 40 años, el anciano bajó la cabeza. Lloró sin ruido, con ese llanto que no busca testigos. El joven sacerdote le impuso las manos y murmuró la absolución. Las palabras eran las mismas de siempre, pero parecían nuevas, como si el idioma entero se hubiera lavado en ese instante. Al salir del confesionario, Evaristo no fue a su banca, se quedó de pie ante el altar. La luz del atardecer entraba por el vitral y caía sobre el Cristo, bañando su rostro en oro y ceniza. Por un instante le pareció que los ojos de la imagen lo miraban, no con reproche, sino con ternura. Y él, que nunca había sabido pedir, murmuró apenas: «Gracias por no cansarte de llamar». Esa noche durmió sin rosario, no porque lo olvidara, sino porque sintió que ya estaba rezado. Soñó con su hermano. Otra vez, caminaban juntos por el mismo campo, pero esta vez el horizonte estaba lleno de luz y el hermano le sonreía, sin palabras. Al despertar, el anciano no supo si había sido sueño o promesa. Durante las semanas siguientes, su vida siguió igual. Pero ya no igual. Rezaba más despacio, escuchaba más a los otros, a veces se detenía a conversar con los niños del pueblo, o dejaba que las viudas le contaran sus penas sin prisa. No era otro hombre, pero era el mismo hombre con grietas, y por esas grietas, al fin, entraba la luz. Murió un lunes de lluvia. Lo encontraron en su silla, junto al crucifijo del comedor, con una vela encendida. Sobre la mesa, una carta era su testamento. En ella no hablaba de propiedades ni de dinero, solo había una frase, escrita con letra insegura: pido que se digan misas no por mi mau, sino por las almas que creen no necesitar oraciones. El sacerdote lloró al leerla. Al domingo siguiente, durante la homilía, contó la historia sin nombrar al protagonista. Sí, hay quienes tardan toda una vida en comprender que la santidad no consiste en no caer, sino en dejarse levantaran, y el pueblo entero guardó silencio. Las campanas repicaron despacio, como si también pidieran perdón. Desde entonces,
La tercera banca a la derecha quedó vacía, pero cada vez que el sol de la tarde entra por el vitral y toca ese lugar, parece que el aire se inclina, como si alguien invisible y finalmente humilde siguiera rezando.